En la Edad Antigua sobresale la figura de Sócrates, la polis de Atenas y la idea de democracia. La democracia como categoría de análisis en la Edad Antigua era muy distinta a cómo la conceptualizamos hoy día, con una gran cantidad de población en esclavitud, negación de ciudadanía para las mujeres y aplicación de criterios censitarios para ejercer el voto. Durante la Edad Antigua, a efectos de la teoría del Estado, deben resaltarse las polis griegas, ciudades como forma de organización política de los pueblos mediterráneos, entre el siglo VI-V a.C. De polis deriva la palabra política y politeia, régimen de las leyes de una polis. Empezaremos por la Edad Antigua clásica, no sin antes reconocer fenómenos de poder que escapaban a esta clasificación, como Sumeria, el Antiguo Egipto, los asirios y otros anteriores. De la tiranía de la antigüedad nos queda poco para la construcción de la teoría del Estado social y democrático de derecho. Como escribió Shelley, conocí a un viajero de una tierra antigua que dijo: dos enormes piernas pétreas, sin su tronco, se yerguen en el desierto. A su lado en la arena, semi-hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y gesto en la boca, en desdén de frío dominio, cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, contemplad mis obras poderosos y desesperad, nada queda a su lado ahora. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Pese al gran poder que ostentó Ozymandias, en contraste, figuras como la de Sócrates han dejado un aporte perdurable a la teoría del Estado, a diferencia del rey dios olvidado en las arenas del desierto. En la antigua Grecia encontramos normativas arcaicas como las leyes de Gortina en la isla de Creta y las leyes de la isla de Rodas, siglo V a.C., en materia de familia y mercantil respectivamente. Describe Fernando Fournier, en su libro Historia del Derecho, que en Esparta la clase gobernante descendía de los dorios, que subyugaron a los habitantes de la región de Lacedemonia y establecieron un régimen militar político, siendo aproximadamente 10.000 los ciudadanos espartanos que controlaban al resto, sumidos en servidumbre, llamados ilotas, a través de leyes como la Gran Retra. La Gerusia era el Senado espartano, conformado por ancianos, y proponían leyes que eran aprobadas por la Asamblea Popular, llamada Apela. El gran legislador del régimen espartano se dice fue Licurgo, figura mítica del que se desconoce exactamente los años en que vivió. En Atenas, los eupátridas, aristocracia, no tuvieron el mismo control sobre la población que ya ocupaba el Ática. Si bien el poder económico y político estuvo bajo control de los eupátridas, buenos patriarcas o clase dominante, fue disminuyendo a través de la codificación de arcontes, gobernantes, como Dracón y las reformas de Solón, Clístenes en el siglo VII a.C. y Efialtes, que en el 463 a.C. dividió el poder que ostentaba la aristocracia por medio del Areópago en el Boulé y la Eclesia, asambleas con representación popular. Durante el siglo V a.C. y IV a.C. se estima que la población de Atenas era cercana a los 300.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 30.000 eran ciudadanos que participaban como funcionarios para la preparación y ejecución de las decisiones públicas relacionadas con funciones judiciales, de hacienda y militares. Este periodo es llamado el siglo de oro o siglo de Pericles, político y militar cuyo gobierno coincidió con el mayor esplendor de la cultura griega y su régimen democrático, que se manifestaba en la Asamblea Popular, llamada Eclesia. Sócrates no fue el primer filósofo de la antigua Grecia, pero su influencia es de las mayores. No escribió, sino que dedicó su vida a ejercer influencia a través del pensamiento y la crítica hacia las cosas que consideraba buenas.
Su alumno más ilustre fue Platón y de él lo fue Aristóteles. Comparte el tiempo de Sócrates Tucídides, con un enfoque no idealista, sino de realismo político en su relato Diálogo de los Melios. En el conflicto de la Guerra del Peloponeso, 431 al 404 a.C., las polis periféricas tenían gran importancia. Los atenienses enviaron un ultimátum a los melios con la oferta de ser sus aliados o destruirlos. La neutralidad invocada por los melios y luego la posible defensa de los espartanos e incluso de los dioses no detuvo la amenaza de los atenienses. Tucídides describe así el final de los melios, que en defensa de una supuesta neutralidad fueron aniquilados por el poder militar de los atenienses. Entonces los melios, sometidos ya, dice Tucídides, a un asedio riguroso y víctimas de la traición de uno de ellos, se rindieron a los atenienses y quedaron a la discreción de ellos. Los atenienses mataron a todos los melios adultos que apresaron y sometieron a la esclavitud a niños y mujeres. Los propios atenienses se encargaron de repoblar el lugar, enviando después 500 colonos. La filosofía nace con propósitos políticos. Platón quería la exigencia en la praxis, no solo en forma especulativa, sino expresada en la organización de la polis a través de la justicia. Platón describe el paso de una constitución a otra, como el cambio de generaciones, como los hijos que se rebelan contra sus padres, en el paso de la aristocracia a la timocracia y la timocracia a la oligarquía. La corrupción de un régimen está en el exceso. Por ejemplo, la corrupción de la democracia se da cuando hay exceso de libertad y ésta se vuelve anarquía. La discordia se describe como la principal causa de disolución del Estado y se da entre la clase dirigente o entre la clase dirigente y la dirigida. La República fue escrita aproximadamente en el 380 a.C., cuando Platón tenía cerca de 50 años. En su obra, si bien no parte de un modelo concreto real, su vida sí da lugar a no considerarlo un pensador abstraído de la realidad. Así, en sus viajes a Siracusa, donde fue incluso esclavo, trató de influir en la forma de gobierno con sus ideas. Concibe al ser humano en relación con otros, como un ente determinado por lo colectivo, en la que la polis debe dictar la abolición de la propiedad privada entre los gobernantes y divide el trabajo de forma estricta. Escribió en la Carta Séptima: al fin que la constitución de todos los estados existentes es mala y que sus instituciones no son sino trasnochados remedios sin combinación de medidas radicales o de circunstancias afortunadas, fui compelido a afirmar que, para alabanza de la verdadera filosofía, únicamente desde el punto de vista de tal filosofía, sería posible conseguir una visión auténtica del derecho privado y público, y que en consecuencia la raza de los hombres no vería nunca el fin de sus infortunios hasta que los verdaderos amantes de la sabiduría tomaran el poder público, o bien que los detentadores del poder público, por algún nombramiento divino, se convirtieran en auténticos amantes de la sabiduría. Con tal intención fui yo, por primera vez, a Italia y Sicilia. Aristóteles, en la política, a diferencia de los diálogos platónicos, se desmarca del pensamiento de su maestro y describe una forma de pensar diferente. Su obra es lógica, no idealista. Busca la explicación a través de lo empírico, la práctica de costumbres que llevan a la virtud. La virtud es, para él, la fuerza que nos lleva a la felicidad. Así, la felicidad es causa inicial, material, formal y fin de la política como acto en potencia y acto en sí. Para él, no es trascendente como en Platón, sino inmanente y está en la sustancia, es decir, que está en lo material, lo que podemos interpretar a través de los sentidos y luego abstraemos. Sistematizó los regímenes políticos y buscó la explicación de las cosas, los fenómenos, incluyendo el poder. Conceptualizó al ser humano como son politicón o animal político, es decir, nadie es plenamente humano fuera de la comunidad. La política es manifestación de la voluntad del ser humano, de sus costumbres, ethos. La comunidad política debe promover el carácter, virtud para alcanzar el bienestar de los individuos. Dividió los sistemas en puros e impuros, las formas puras, la democracia, la aristocracia
y la monarquía. Las formas impuras, oclocracia, poder de muchos, pero a la vez de ninguno, oligarquía y tiranía. Estos sistemas políticos o constituciones consisten para Aristóteles en el ordenamiento de los cargos públicos y el poder. En el capítulo primero de la política nos dice: todo Estado es evidentemente una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra a todas las demás, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación política. Lo que prueba claramente la necesidad natural del Estado y su superioridad sobre el individuo es que, si no se admitiera, resultaría que puede el individuo entonces bastarse a sí mismo, aislado así del todo como del resto de las partes. Pero aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca miembro del Estado. Es un bruto o un dios. La justicia es una necesidad social, porque el derecho es la regla de vida para la asociación política, y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho. La conquista de Filipo de Macedonia y de su hijo Alejandro Magno, quien fue alumno de Aristóteles, dio fin a ese periodo de la historia en el que la polis fue estructurada bajo un régimen democrático. Polibio, que vivió entre el 200 y el 118 a.C., fue un historiador griego que vivió en Roma y describió cómo los sistemas puros de gobierno, ya planteados por Aristóteles, se vieron representados de forma mixta en Roma, en los comicios como democracia, el Senado, aristocracia, y la monarquía a través del consulado. Planteó la anaciclosis, es decir, un ciclo histórico de formas que se alternan de forma sucesiva tras su degeneración. Su visión es historiográfica y sistemática. Platón, Aristóteles y Polibio nos dejan las preguntas: ¿el Estado es idea? ¿Es sustancia? ¿Es conveniencia? Si consideramos que es idea, entonces está unido a valores trascendentes como la justicia. Si consideramos que es sustancia, es la consecuencia práctica de la vida humana, que requiere ser llevada en comunidad. Si consideramos que es conveniencia, entonces por encima de valores inmateriales, es la realidad de cómo se ejerce el poder. Platón y Aristóteles nos dejan también dos visiones de la vida en comunidad. Para Platón, la polis debe imponerse sobre los deseos del individuo. Para Aristóteles, el individuo es la sustancia, lo inmanente de la comunidad política. Durante la República Romana y en el Imperio se desarrolló el concepto de justicia a través de resolución de casos por parte de jurisconsultos como Ulpiano, bajo principios como el Justitia est constat et perpetua voluntas iusum quique trivendi o Ius gentium humanium tuntur. Devino en Roma el Imperio, luego de la República, y así el rompimiento de la división del poder con Julio César, quien fue primer imperator en el 46 a.C., es decir, general victorioso portador de poder perpetuo. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ya debilitado por la decadencia urbana, productiva, el centralismo y el militarismo mercenario, se fractura su territorio en una multiplicidad de unidades de poder sin fronteras claramente establecidas. La fractura del poder conllevó distintas culturas e idiomas diferentes, dando lugar a la Edad Media. En el siglo IV surge el sistema feudal ante el derrumbe de la civilización romana, con la pérdida de control militar, ejércitos con soldados no romanizados, mercenarios, con tendencias locales, sumado a emperadores sin dotes para el gobierno. Los hacendados se convirtieron en señores locales, protegiendo a súbditos en sus dominios. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió.